Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal, Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por este precioso momento que nos permite que podamos compartir de su preciosa palabra. Y gracias a Dios pues ya hemos estudiado 12 salmos. Hoy continuaremos con el Salmo 13. Es interesante que este salmo, bueno, ahí dice al músico principal, Salmo de David, ¿verdad? Nos va a hablar de cosas que surgen a diario en nuestra vida. Hemos visto cómo David, yo les he explicado cómo David era un hombre de sentimientos depresivos y también de sentimientos de alegría también, como todos nosotros los seres humanos, obviamente, ¿va? Perdón, que cuando vienen ese tipo de pruebas a nuestras vidas, claro, al momento nos da un suspiro fuerte, ¿va? Pero este salmo empieza así, con un suspiro fuerte, pero termina con una acción de alabanza. Es increíble que este salmo contiene esa pregunta ¿hasta cuándo? 4 veces. Y por eso el tema de este salmo se va a llamar ¿hasta cuándo? Porque precisamente en 2 versículos, en el versículo 1 y 2 de este corto salmo, que por cierto este salmo solo son 6 versículos, esa pregunta aparece 4 veces, ¿hasta cuándo? Y bueno, de antemano agradecerle a Dios porque ustedes pues dedican un poco de su tiempo a ver estos preciosos estudios del libro de los Salmos, confiando en Dios de que pues sigan más gente, muchos hermanos y personas que aunque no conocen de Dios puedan ver de estos estudios, que será una bendición que ustedes lo compartan con más personas, ¿va? Y de antemano pues agradecerles, ¿va? Por ese tiempo. Y así se va a llamar el tema de este salmo, ¿hasta cuándo? Ahora, esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿va? ¿Hasta cuándo terminará el odio? ¿Hasta cuándo terminarán las guerras? ¿Hasta cuándo, dice mucha gente, llegará la paz a este mundo? ¿Hasta cuándo será el día que se acaben todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los problemas? Bueno, esa pregunta puede aplicarse a cualquier situación que se prolonga demasiado. Ese hasta cuándo indica un tiempo prolongado. Esa palabra hasta significa allá, pero no es una palabra que determina el tiempo, pues. Y el cuándo, pues obviamente encaja bien con la pregunta, ¿va? Porque ¿hasta cuándo va a terminar cualquier problema? Es una pregunta normal que nos hacemos todos a diario. Y en este hombre también tuvo sus propios problemas, aquí, como se nos presenta, él era perseguido tenazmente por algún enemigo, no se nos dice cuál, pero posiblemente era Saúl. Recordemos que Saúl fue el peor enemigo que tuvo David. Yo les he explicado en salmos anteriores que si bien David tuvo muchos enemigos, como les decía, los filisteos, que eran los enemigos acérrimos de él, los sirios, los moabitas, pero David con estos hombres, él entendía que ellos eran enemigos del pueblo de Israel. Pero para David era más pesado que su propio enemigo fuera un israelita. Porque recuerden que Saúl y David eran israelitas. El uno era descendiente de la tribu de Judá, que por eso se les dice judíos, y el otro era de la tribu de Benjamín. Pero eran hermanos en la carne. Pero para David era doloroso que un propio israelita le deseara tan ferozmente la muerte. Pero como les digo, no sabemos en qué ocasión fue escrito este salmo y no nos explica David qué enemigo es el que lo está persiguiendo. Aquí la pregunta es muy obvia, ¿hasta cuándo, Jehová? Como les decía hace poco, es una pregunta que siempre nos cuestionamos. Hay mucha gente inclusive que cuando está con una enfermedad muy fuerte, por cierto, se hacen esa pregunta, ¿hasta cuándo me llevará el Señor? Y muchas veces, es cierto, como familiares nosotros quisiéramos ver a esa familia, a ese familiar que se sanara, que si Dios en su voluntad lo sanara. Pero este familiar lo que está pidiendo más bien es que el Señor se lo lleve y se hace esa pregunta, ¿hasta cuándo durará este dolor? Dice. Y preguntas así como las que vamos a ver en este salmo son las que muchas veces nosotros también
nos hacen meditar demasiado. Esta pregunta es una pregunta reflexiva y meditativa a la vez. La vez pasada, hace poco, bueno, yo leía una historia que va pareciéndose un poco a esto que estamos viendo en el Salmo 13. La leí en un mensaje a la conciencia que decía charla bajo las estrellas. Y comienza así, dice, era hermosa la noche tropical en Medellín. Las flores daban su fragancia a la ciudad y el aire fresco y balsámico de la ciudad recorría las colinas y caía sobre los ciudadanos. 7 jóvenes platicaban jovialmente su charla de jóvenes, cuando de repente estalló la violencia. Un carro se acercó a la rueda y la disolvió, y los cañones de 4 rifles automáticos asomaron por las ventanillas y enviaron ráfagas de plomo y disolvieron a la alegre rueda de los jóvenes. Con la misma rapidez que el auto llegó, a sí mismo huyó, y en la calle quedaron tirados los 7 jóvenes muertos. Decía la historia, estamos, amigos, en época de guerra, de terrorismo, de violencia, de crímenes en masa. Colombia y Perú, decía en ese entonces la historia, son países que están sacudidos por los crímenes en masa, la violencia, pero ahora tenemos que pensar que no solo es Colombia y Perú. Pensemos ahora en todas las naciones. Esto ya se está volviendo, si lo podríamos decir así, en una pandemia prácticamente a nivel mundial. En Estados Unidos solo pensemos cuántos tiroteos se dan a diario en las escuelas. Hace poco se dio un tiroteo de un muchacho que mató a 4 personas, a 2 profesores y a 2 estudiantes. Piensen que ahora no solo es en Colombia y en Perú, ahora, decía la historia que solo Colombia y en Perú, pero piensen ahora la violencia, cómo se ha desatado en todo el mundo, aquí en Honduras, en mi país. Eso no es una novedad. Casi todas las semanas se dan masacres en nuestro país, lamentablemente, por decirlo así. Continuaba diciendo la historia, las calles están llenas de sangre, los inocentes mueren, dice, y la gente queda horrorizada. ¿Hasta cuándo se terminará esto? Aunque la pregunta decía, ¿habrá algún fin para esto? Decía, ¿se detendrá algún día el odio entre los hombres contra los mismos hombres? Decía. ¿Cómo se detendrá esto de las muertes inocentes? Un hombre escribió un libro bien interesante, decía la historia ahí de un mensaje a la conciencia que decía Atlas del Mundo Viviente. El autor era David Trumbo, así se llamaba el autor, y hacía un vaticinio para el futuro. Él decía que dentro de 50,000 años, aunque la raza humana no habría cambiado en nada físicamente, va a lograr dominar su propia naturaleza, su propia especie, la suya propia, decía el autor ahí, y decía que para ese entonces la raza humana iba a vivir en paz, todos los hombres iban a vivir en armonía. Pero pensemos en eso, 50,000 años para que vivamos en paz. Pues la verdad creo que es un poco exagerado, y para comenzar nadie tiene algo seguro acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y para que eso suceda es algo ilógico, pues. La Biblia nos da una razón de que para que una persona cambie lo puede hacer en el mismo momento que entrega su vida a Cristo, ¿va? Es el nuevo nacimiento que menciona la Biblia. Pero ¿por qué les hago esta historia? Porque la gente dice, ¿hasta cuándo terminarán las guerras? ¿Hasta cuándo terminará el odio? Eso solo se terminaría si la gente entregara su vida a Cristo, ¿verdad? Pero la verdad es que eso es profético también. Pero aquí en este salmo lo que vamos a ver es esa pregunta, que resalta bastante. Veamos cómo comienzan los primeros versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es interesante que aquí David nos presenta 4 cargas que lo agobiaban. La primera era el olvido de Dios.
sentía como que Dios se había olvidado de él. La segunda, o el segundo hasta cuándo, si le podríamos decir así, que es una carga también, era que él sentía que no estaba favorecido por Dios y que el rostro de Dios se le escondía, es decir, su presencia, pues la presencia de Dios él sentía que se le escondía. La tercera carga era la depresión. Él sentía una profunda depresión en su corazón. Sentía que cada día esa depresión ya le estaba ganando, aunque él ponía consejos en su alma, dice. Pero llegó un punto en que David sintió que esa depresión lo había agobiado. Muy triste va la depresión, una enfermedad letalmente sigilosa. Muchas veces la depresión está haciendo tantos estragos que en la sociedad de hoy asombra cómo tanta gente se está suicidando y gente que se mira bien alegre. Y ese es el peligro de la depresión, que la depresión, la gente pone una cara, se ponen una máscara, como dicen. Se miran bien alegres y todo, pero la verdad por dentro están como David. Vale más que al menos David tuvo eso, de que David siempre exponía toda su depresión ante el Señor. Los psicólogos mismos describen que cuando alguien está depresivo, lo mejor que tiene que hacer es desahogar toda esa depresión, como lo hacía David. David lo hacía ante el mejor, ante ese Dios que nunca lo había olvidado. Aunque él sentía en ese momento, él cuenta esta experiencia. Cuando estaba depresivo, David siente que él había sido olvidado por Dios. Recordemos que los salmos, como les he explicado, son cánticos. Los salmos nos enseñan que David les estaba diciendo al músico principal: esto es lo que yo viví como experiencia, pero esto fue lo que hice. Yo expresé mi depresión ante Dios. Y la cuarta carga que sentía David era que él se sentía en el lado derrotado. Dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es que eso era lo que más le deprimía a David también. Él sentía como que el enemigo ese que lo perseguía lo había derrotado ya, pues. Y David sentía que el carro de Dios ya no venía, que Dios no enviaría su ayuda, pues, como decía figuradamente alguien, que Dios no enviaría su carro. Porque David pensaba que Dios se había olvidado de él. Miren cómo dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y ese para siempre también es bien curioso verlo en los salmos. Siempre vamos a ver esa expresión para siempre. Obvio que la pregunta es una pregunta, ¿va? Perdón por la repetición ahí, pero lo que quiero decirle es que David sentía que Dios se había olvidado de él. Es interesante que a Dios le atribuimos ¿cómo podría decirlo? Ese rasgo humano, pues, que tenemos los humanos, que a nosotros los humanos se nos olvida todo, obviamente, ¿va? En algún momento siempre se nos olvida algo. Y pensamos que Dios también, bueno, lo que sentía David y lo que sentimos nosotros también algunas veces, no podemos negar eso. Pero la cuestión es: ¿Dios se olvidará de nosotros? Claro que no. Lo que pasa es que en esos momentos donde estamos angustiados, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Muchas veces eso se experimenta. Cuando nosotros de repente nos surge alguna prueba, ¿qué es lo primero que pensamos? O cuando estamos pasando un momento difícil, es normal que pensemos esas cosas, que Dios se ha olvidado de nosotros. Es una cuestión en la que pensamos que Dios parece que por un momento ha dejado nuestros problemas así y Él se encarga de otras cosas, e ignoramos que Dios está pendiente de todo. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios es perfecto, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? Eso sería un rasgo que no le podemos atribuir a Dios como humano. O sea, si le atribuimos ese rasgo humano a Dios, no encaja en el Señor. Pero David eso era lo que creía, y eso es lo que también a veces creemos nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros. Otra de las características es también que va casi asociado con esto del olvido de Dios o el abandono de Dios, porque prácticamente podríamos decir que eso de olvidarse es como que Dios lo esté abandonando. Pero hay otra cosa: ¿cómo es que Dios puede abandonar u olvidar a alguien? La razón está en lo que dice Romanos. Cuando un ser humano decide vivir su vida de acuerdo a su conducta depravada, entonces Dios ahí sí se puede, si lo podríamos decir así, olvidar de ese ser humano.
y lo puede abandonar, porque ese ser humano ya no quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí sí. John MacArthur, un famoso pastor, dice que ¿cuándo es que Dios puede abandonar a un individuo o a una nación? Como lo que está pasando en Estados Unidos, como dice él, ¿va? Lo que estamos viendo en Estados Unidos, como Estados Unidos poco a poco, bueno, esta nación va, está aceptando cada día cosas más depravadas. Y dice John MacArthur, es ahí donde Dios puede verdaderamente olvidar o abandonar a una nación si lo vemos de esa manera, ¿va? David, pues normalmente él pensó eso, ¿va? Pero no era esa la cuestión. Simple y sencillamente es que Dios lo estaba poniendo a prueba. Y muchas veces cuando nosotros nos vengan esas pruebas, no pensemos que Dios se nos ha olvidado de nosotros, no, para nada. Él ahí está pendiente, solo que en su momento el Señor va a actuar. Pero volviendo al tema, estamos viendo cómo eso del olvido está asociado con la otra cosa que menciona David: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es decir, la presencia de Dios. Y eso sí sería fatal si llegáramos a pensar que Dios ha apartado su presencia de nosotros. Porque muchas veces es la presencia de Dios, bueno, la presencia de Dios como la vemos en el Nuevo Testamento es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Para David la presencia de Dios era cuando Dios le daba las victorias, cuando Dios le hablaba. Porque recordemos, hasta donde sabemos por lo que dice la Biblia, que David consultaba bastante al Señor y el Señor le respondía muchas veces, ya sea por los sacerdotes o por lo que tenían ellos, los famosos Urim y Turim, que a ciencia cierta no se sabe qué era el Urim y Turim, pero era lo que usaban los sacerdotes para entender qué era la voluntad de Dios. Y David muchas veces sentía que la presencia de Dios estaba en él cuando él recibía esa respuesta o cuando Dios le hablaba literalmente, audiblemente, que eso lo hemos visto también. Cómo David sentía que la presencia de Dios estaba en él, y más cuando miraba que Dios vencía a sus enemigos. Pero David llegó un momento en que sintió que la presencia de Dios se le había estaba escondido, pues, que la presencia de Dios no estaba con él. Y eso sí también muchas veces es lo que nos lleva posiblemente a la depresión, como la que vemos en el versículo 2, donde David dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Es triste sentirse así, la verdad. Sentir por un momento que ese Dios amoroso, compasivo y misericordioso ha alejado su presencia de nosotros. Eso puede ser muy feo, la verdad. Es como lo que decía Moisés: Señor, yo voy a dirigir a este pueblo, yo voy a llevar a este pueblo donde tú me dices, pero tiene que ir tu presencia conmigo. Decía Moisés: si tu presencia no va conmigo, oh Jehová, yo no me muevo con este pueblo. Porque Moisés entendía que era una responsabilidad bastante grande. Y sin la presencia del Señor, él no iba a lograr eso. Y es la verdad, pues como humanos no nos podemos atribuir cosas que solo Dios puede hacer. Y en este caso David sentía de verdad que la depresión lo estaba agobiando porque él creía que Dios le había olvidado de él y que Dios había escondido su rostro, es decir, su presencia, que Dios había escondido su presencia, que él no sentía. Porque claro, el enemigo que lo perseguía, como les digo, posiblemente era Saúl. Ese enemigo ya sentía él que ya lo derrotaba. Entonces decía David: Señor, estoy entrando en una depresión, he hecho oraciones, Señor, que me liberes. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Te habrás olvidado de mí? Dice David. En verdad has apartado tu presencia de mí. Pero la pregunta aquí es: ¿hasta cuándo? David posiblemente creyó que Dios estaba enojado con él. No nos dice aquí David que la ira del Señor hizo que él se escondiera, porque no nos menciona nada de eso, ni siquiera por un pecado. Simplemente fue una situación que se dio. Y eso fue lo que hizo sentir depresivo a David. En algún momento de nuestras vidas, muchas veces nosotros podemos llegar a ese punto de sentir que la depresión invada nuestra mente y hacernos sentir que Dios no se interesa en nosotros y que su presencia no está con nosotros. Eso muchas veces como humanos es fuerte.
saber de que uno ha confiado en un Dios verdadero, porque es el Dios verdadero, ¿va? Y sentir de repente ese como aislamiento, sentir como que Dios no está actuando en nosotros, y muchas veces podemos entrar en esa depresión. Imagínense este hombre que conocía a ese Dios verdadero y que sabía, él llegó a un punto también deprimente en donde sintió que la presencia de Dios se había alejado de él. Imagínense las personas hoy que viven sin esperanza, por ejemplo. Esas personas que aún no han nacido de nuevo, y cuando entran en la depresión, eso es más fuerte todavía, porque según ellos, para ellos no hay ni una esperanza, no hay ni una salida. Al menos David, él conocía a ese Dios, solo que él sintió también esa presión y dijo: el Señor se ha olvidado de mí. Pero como les decía al principio, este salmo comienza con un miedo, con una nota triste, y al final va a terminar con una nota alegre, como lo vamos a ver, ¿va? Pero imagínense para las personas que no conocen a ese Dios verdadero, según ellos no hay esperanza, y a veces, lamentablemente, muchas de estas personas toman la fatal decisión de quitarse la vida, ¿va? Porque según ellos creen que no hay esperanza. Pero sabemos que para Dios todo es posible. En Cristo Jesús siempre va a haber una esperanza. En Cristo Jesús siempre vamos a tener esa paz que tanto necesitamos. David, al hacerse estas preguntas, sigue con su plática con Dios, va, y dice: mira, en los versículos 3 y 4, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Saben que esta era la principal condición por la que David pedía que Dios no se olvidara de él ni escondiera su rostro, porque él sentía que el enemigo ya lo derrotaba. Alumbra mis ojos. Es algo bien fuerte lo que está diciendo David: oh Señor, alúmbrame, porque siento que cada día puedo llegar a morirme. Es una expresión en la que él le está diciendo: Señor, puedo morir y mi enemigo va a decir: lo vencí. Para los creyentes del Antiguo Testamento, la muerte era algo muy doloroso, porque según ellos, pues, no había como otra vida. No tenían muy claro ese concepto de qué es lo que hay después de la vida. Si David moría, decía él, entonces ya no iba a ser ese instrumento fiel en las manos del Señor, pues. Ya no iba a ser ese hombre que alababa y cantaba las victorias de Jehová. Entonces David sentía como que si moría, ese enemigo que tanto lo perseguía, entonces iba a cantar victorioso: por fin derroté a ese hombre que alababa tanto a ese Dios. Que ese hombre, pues, malo, no conocía a ese Dios verdadero, entonces no le importaba que ese hombre, ese siervo de Dios, muriera. Eso era lo que quería evitar David. Que ese enemigo no se jactara diciendo: vencí a ese enemigo, ya no va a seguir alabando a ese Dios que yo no conozco y que es falso. Porque para ese montón de enemigos que David tenía, ese Dios para ellos ese Dios no era real. Según ellos, ese Dios era un Dios, posiblemente si era el mismo Saúl, pues el mismo Saúl, aunque decía que conocía a Jehová, no lo conocía de verdad, porque perseguía a David. Y David le había demostrado que no lo quería matar, que más bien era su aliado, más bien. Entonces David, eso era lo que le entristecía más, que su enemigo lo derrotara, y pensaba él que con la muerte ya se acababa todo. Eso era lo que creían los santos del Antiguo Testamento, a los creyentes. Para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, más bien, como decía Pablo, la muerte más bien tiene que ser más bien un motivo de esperanza, dice Pablo, paradójicamente, ¿va? Porque si lo vemos en términos humanos, nadie quiere morir, ¿va? Pero Pablo dice en Filipenses: yo quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de vosotros y por la obra del Señor tengo que seguir con ustedes. Porque para Pablo, después de la muerte, sí hay vida, pero en el creyente es mejor porque está disfrutando de la presencia de Cristo. Eso es lo que nos da a entender Pablo en Filipenses. Entonces para David no, porque David, según él, David creía en una resurrección, pero él no creía que seguía la vida después de la muerte. Él creía que todos estaban en un mismo lugar, pues, y que allá al final iba a haber una resurrección. No tenía muy claro ese concepto, pues. Entonces él,
al sentir que si ese enemigo lo derrotaba de esa forma, ya no iba a seguir alabando al Señor, ya no iba a seguir proclamando las victorias de Jehová, ya no iba a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para la nación de Israel. Eso era lo que quería David al decir: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que mi enemigo no diga lo vencí. Y es cierto, para nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento, por paradójico que suene, la muerte tiene que ser más bien, si se podría decir, un motivo de alegría, porque vamos a estar con Cristo para los que verdaderamente han nacido de nuevo. Aunque los enemigos a veces crean que con la muerte de un creyente han logrado todo, eso no detiene la obra de Dios. Solo pensemos en países donde la persecución es tan fuerte que lamentablemente le han quitado la vida a muchos hermanos en Cristo por predicar el Evangelio. Pero ni con ser, a pesar de que hayan esas muertes, no pueden detener la obra de Dios. La iglesia sigue creciendo, por increíble que parezca, aunque también está creciendo la apostasía, la cizaña, como dijo Jesús, los falsos creyentes. Pero lo que aquí estamos mencionando es que a pesar de que hay persecución en la actualidad, y que lamentablemente pues a muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús les han quitado la vida por predicar el Evangelio, eso no ha detenido la obra de Dios. Entonces, aunque el enemigo haya logrado derrotar a David, eso no iba a detener la obra de Dios. Pero David lo que no quería era eso. David lo que quería era seguir alabando al Señor. ¿Se acuerdan lo que miramos en el Salmo 6? Y si yo muero, decía David, en el Seol no te puedo alabar, es decir, en el sepulcro. Eso era lo que no quería David. Pero bien, muchas veces eso es lo que nos pasa, pensamos que Dios se olvida de nosotros, que su presencia no está con nosotros, y eso muchas veces nos puede llevar a la depresión, muy peligroso, por cierto. Pero es como lo que les decía, David era un hombre que, a pesar de que esa depresión lo abrumaba, él mejor expresaba eso pues de la mejor manera. Por eso dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. David mejor no se quedaba ahí guardado eso, David más bien expresaba eso, más bien. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pero expresárselo a aquel que está ahí arriba, no a cualquier persona, porque recordemos que las personas a veces son traicioneras, o a veces no nos van a ayudar. Pero qué mejor cuando nosotros expresamos en la oración ese problema que tenemos ante aquel, que sabemos que ese Dios es real y que nos va a alumbrar ese entendimiento que está oscurecido por esa depresión. Y qué interesante que, aunque David sabe que ese enemigo es feroz y peligroso, David nos vuelve a mencionar una cosa que, como yo les digo, la vamos a ver en todos los salmos, esta preciosa palabra. Y que, por cierto, nosotros deberíamos de cantarla cada vez que nos levantamos, o al menos agradecerle a Dios por esto que Él siempre hace. Ya que miró David, que sintió ese nuevo ánimo, que ya él entendió que el rostro de Dios no se le había apartado, viene David y dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Nuevamente a este hombre le vuelve el ánimo. Él sabe que aunque aparentemente Dios se había olvidado de él y que el enemigo parece que ya lo derrotaba, él se acordó de la misericordia del Señor. Cada mañana o a cada momento nosotros tenemos que estar recordando constantemente la misericordia de Dios. No como algo repetitivo ni aburrido, no, nada que ver con eso. Simple y sencillamente acordémonos cada día, cada momento, de cómo la misericordia de Dios nos ha preservado hasta el día de hoy, cómo la misericordia de Dios nos ha ayudado, cómo en su misericordia Dios inclusive ha tenido que soportar algunas veces nuestras debilidades, como las que vemos aquí en David. Porque ese es un momento de debilidad de David. Él sintió que pudo habérsele bajado un poco su fe, como dicen. Pero en medio de eso, él recordó que él había confiado en la misericordia de Dios. Es en esa misericordia que podemos estar seguros de que Dios no ha permitido que nos pase nada. Y por eso sigue diciendo David: mi corazón se alegrará en tu salvación.
Aparte de que él miró la salvación del Señor, la misericordia de Dios, se alegró de que la demora de Dios no iba a tardar su salvación. Otro concepto muy importante que ya les he explicado en los estudios de estos salmos, de estos 12 salmos, y en este salmo también, donde David siempre menciona que la salvación es de Dios. Solo que aquí ya está afirmando que Dios siempre fue el que lo salvó. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Es que porque David miró cuántas veces Dios lo salvó de su enemigo, ya sea el mismo hermano en la carne que era Saúl, o el extranjero como los filisteos y los sirios. De todos ellos David fue salvado milagrosamente por la mano de Dios. Cómo Dios salvó a David de la mano de Goliat, cómo Dios puso en su mente esa sabiduría para cómo matar a ese gigante. Es que la salvación siempre va a ser del Señor. Siempre Dios va a enviar su salvación. Solo es que nosotros nos aboquemos a Él. No dejemos de ver para otro lado, no pongamos nuestra mirada en otra cosa. No dejemos que esa depresión nos ataque de esa manera y no miremos hacia aquel Dios vivo y real, que literalmente puede quitarnos esa depresión, aunque digan lo que digan, no. Ese Dios es real y pudo salvar a David, nos puede salvar a nosotros también. Es interesante que cuando muchas veces no tenemos esa esperanza es donde la gente, entonces, como les digo, terminan tomando esa fatal decisión de quitarse la vida. Porque para ellos, según todo eso, ya es un camino sin salida, pues. Según ellos no hay esperanza. David sintió en su momento eso, de que él sentía de que no había salida, pero en algún momento Dios verdaderamente cuando dijo, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, entonces Dios como que envió esa luz y David se acordó. El brillo ese alumbró en su conciencia y se acordó que la misericordia de Dios no lo había abandonado y que en su misericordia Dios no permitió que muriera. Y ahí en medio de ese destello de alegría y de confianza, se acordó de que su corazón siempre se había alegrado porque Dios había enviado su salvación. ¿Y cuántas veces nosotros no estallamos de alegría también cuando vemos cómo Dios envía su salvación sobre nosotros? No solo la salvación eterna, porque ya les he explicado, y aunque a ustedes se les olvide, y aunque ustedes digan que yo lo repito mucho, siempre les he explicado que la salvación, ya sea eterna, física, temporal, o de alguna enfermedad, siempre todo proviene de Dios, no de nuestras manos. ¿Cuántas veces nos hemos alegrado de que Dios nos ha salvado de una situación crítica? Nos ha protegido de algún choque, de algún asalto, de algún desastre natural. Tenemos que estar agradecidos y recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros y que ha apartado su presencia de nosotros. Llega un momento, es cierto, que lamentablemente palidecemos a veces, cuando miramos problemas muy serios, como lo que les mencionaba al principio en la historia, de que los crímenes, las guerras, la violencia, y que la gente se pregunta hasta cuándo va a terminar todo esto. Todo eso nos puede llegar a entristecer, porque en verdad eso opaca el ambiente. Cuando oímos a diario de guerras, de crímenes a nivel mundial, ya no son en algunos países, hoy es en todo el mundo. Parte de esto es porque la profecía se está cumpliendo, lo que nos dice este poderoso libro, Pero eso, así como nos sentimos, tenemos que apoyarnos y refugiarnos, sostenernos en la misericordia y en la salvación del Señor, de que Él es el que siempre envía su salvación. Y no olvidarnos de su misericordia. Y por eso el Salmo termina con esta hermosa expresión: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Óiganme, es increíble que los seres humanos fácilmente olvidamos el bien que nos hace el Señor cada día. El simple hecho de que nos levantemos de nuestras camas y que lleguemos a nuestros hogares sanos y salvos sin que nos haya pasado algo. Créanme, eso es un motivo más para cada día alabar al Señor, cantarle literalmente al Señor. Lástima que no lo hacemos, A veces porque estamos muy afanados en algunas cosas, Pero David dijo, no, yo cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Y claro que nosotros podemos decir que Dios nos ha hecho bien. Y si decimos que nos ha pasado algo, sí, pero también eso ayuda a nuestro bien. Es lo que decía Pablo en Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Esto es conforme a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y Pablo está mencionando situaciones difíciles que él vivió, pero en medio de eso él pudo decir, el Señor hizo un bien conmigo, más bien. Deberíamos de pensar que cada prueba que Dios nos manda es más bien para un bien nuestro, más bien. Aquí David por eso termina concluyendo, porque Jehová me ha hecho bien. Y verdaderamente, ¿quieren ustedes verdaderamente experimentar esa alegría, ese gozo interno que no lo puede dar nadie, solo Jesucristo? Lo único que tienen que hacer es nacer de nuevo, si no lo han hecho. Y si sienten que esa carga los está agobiando, no, pues hay que mirar hacia allá, hacia donde está el verdadero Dios. Ese Dios que a diario te dice que te ama y que no quiere soltar tu mano, no quiere abandonarte. Aunque sienta uno que Él nos está abandonando, no, ahí está ese Dios. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Cristo. Pensemos en cómo ese bien nos puede ayudar si entregamos nuestra vida a Cristo. Es cierto, ¿no? Yo lo he explicado en salmos anteriores, en estudios anteriores. Cuando venimos a los pies de Cristo no quiere decir que los problemas se van a terminar como falsamente enseñaban algunos hermanos, ¿va? O erróneamente como enseñaban algunos predicadores, de lo cual me incluyo yo mismo también, porque yo en un momento prediqué así, erróneamente. Yo no lo hacía por fines egoístas o por querer ganar, no, yo no lo hacía como fin, pero erróneamente pensaba eso también. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, no se van a terminar los problemas, pero al menos se van a enfrentar mejor. Porque por lo menos va a estar esa luz, la iluminación del Espíritu Santo guiándonos en medio de todos estos problemas. Por eso es importante que tú y yo nos entreguemos a Cristo, si no lo han hecho, ¿va? Y les agradezco mucho porque vayan a dedicar este tiempo para ver este estudio del Salmo 13, ¿va? Que Dios les siga bendiciendo y nos guarde de todo mal, ¿va? Y que Dios en nuestros corazones ilumine nuestras mentes, alumbre nuestro entendimiento para que siempre podamos mirar hacia Él, confiar en Él y podamos alumbrar a otros, podamos guiar a otras personas que estén en esa situación tan triste como lo que estamos viendo en el mundo actual, ¿va? Muchas gracias y pues como siempre denle like, compártanlo y suscríbanse si no lo han hecho, ¿va? Y muchas gracias, bendiciones.